Buenas tardes. Como terapeuta, ¿considera que la empatía, la retención de información, la calidez y la coherencia son habilidades terapéuticas y por qué? Por supuesto, bueno, la empatía es un rasgo que debe tener el psicólogo, sobre todo quien se dedica a la clínica. Hay colegas que no tienen empatía y tienen que entrenarse en esa empatía para esa calidez humana. El paciente siempre va a buscar ser escuchado, ser comprendido. Aunque no tengamos la respuesta al problema, lo que busca es que sienta que lo que dice es importante para alguien, ¿no? La retención de información es muy valiosa, sobre todo porque hay personas que dudan y realmente les estás haciendo caso y a veces utilizan la palabra de, pues solo está aquí porque le pago, por eso lo escucha, ¿no? Y la manera de retener información ayuda a que el paciente vea que no es una actuación, sino que es una cuestión natural. Cuando tú como terapeuta traes recuerdos de sesiones pasadas que el paciente tampoco se acuerda y que ni siquiera tienes anotaciones de esa situación, le da mayor validez a tu trabajo, porque entonces el paciente se da cuenta que sí, es un servicio profesional, pero nunca se quita la parte humana y de la calidez con la empatía. Y eso colabora a que la empatía se note más. Porque si él te da un evento y tú asocias ese evento con otro que puede tener relación, el paciente dice, ah, mira, sí se acuerda de eso que me hizo sentir mal. Yo pensé que nada más se sentaba aquí nada más a pasarlo ahora. Y de hecho, la empatía se tiene que dar, al menos desde mi perspectiva, desde que tú vas a llegar a tu consulta. Si tú como terapeuta vas atrasado y no le informas a tu paciente, aunque tenga recepcionista, es algo que demuestra la importancia que le das al paciente, el avisarle, voy tarde, disculpa, me atrasé un poco, pero ya estoy en camino. Es horrible tener colegas que llegan frescos, como si nada, y el paciente lo resiente, porque entonces ahí sí se puede notar que no hay una empatía. La empatía cuando tú llegas y dices, perdón, disculpa, ¿sabes qué? No te preocupes, oye, gracias por avisarme. Luego cuando el paciente va tarde y te le dice, oye, disculpa, y a mí me ha tocado pacientes que me dicen, cuando les digo, oye, disculpa, se me hizo tarde, cuando tenía una consulta a primera hora, como a las 7 de la mañana, si llego y, oye, disculpa, me quedé dormido, no te preocupes, Julio, tú también, cuando yo he llegado tarde, te he avisado y dices que sin ningún problema, y lo que te agradezco es que me avises que llegas tarde. Entonces, eso hace que cuando el paciente llegue al consultorio, si no hay nadie, sepa. Es horrible cuando se crea incertidumbre. Y en la empatía no puede haber incertidumbre. Tiene que haber certidumbre. El paciente tiene que ser consciente de qué es lo que está sintiendo su terapeuta y cómo lo está visualizando. Y cuando el terapeuta antepone cualquier cosa, que sabe que la hora del paciente es la hora del paciente, entonces es cuando tiene que agarrar esas herramientas, avisar, comentar, cancelar, lo que el paciente sea útil para que genere simpatía. De acuerdo con lo que usted opina, ¿qué influye más para obtener resultados positivos en la terapia? ¿La experiencia del psicoterapeuta o las habilidades que posee? Creo que es una mezcla de ambas. Hay gente que le ha servido la experiencia cuando tropiezas bastante y corriges cosas que a lo mejor en el pasado no habían. Pero cuando hay un terapeuta con habilidades también es bueno. Sin embargo, tiene que ser un terapeuta humilde. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me siento el todopoderoso porque nací con habilidades innatas, pues puedo caer en una situación como el síndrome del campeón, ¿no? Siempre sé que es ganar, pero nunca sé qué es perder. Y puedo pensar que sigo ganando, aunque realmente he perdido. En cambio, el terapeuta que ha tenido tropiezos, la experiencia le ayuda a conocer dónde hubo equivocaciones y cómo mejorar esa habilidad y mejorar la habilidad. Quien nace con habilidades a lo mejor a veces considera que es el tope de la habilidad y eso puede perjudicar inclusive un proceso terapéutico. Yo preferiría, o lo que más abogo es por si tienes habilidades, qué bueno, pero nunca las des como las mejores.
siempre confía también en lo que va dando la experiencia. Ok. ¿Qué ha hecho cuando el cliente manifiesta escepticismo ante la terapia y las estrategias que utiliza? Y cuando éste se desmotiva con la terapia, ¿utiliza alguna estrategia para motivarlo a continuarla? Bueno, eso sí ha sido un poco que le pega al ego de un terapeuta, ¿no? En mi caso sí ha pasado, no voy a mentir, me decepciona un poco, me molesta al principio, tengo que analizar esa parte, porque igual es comprender que no todos los pacientes están para mi método, ni yo estoy con el método para todos los pacientes, ¿no? Em, Suelo preguntarle qué ha sucedido. No trato de hacer interpretaciones en primera instancia como con la parte psicoanalítica, sino que trato de indagar el por qué, o sea, buscar la información, más que hacer indagaciones donde la culpa siempre va a ser del paciente, ¿no? Y pues a veces tengo, o normalmente tengo la apertura de decir, bueno, ¿cómo quieres que llevemos esta terapia? Si está dentro de mis habilidades y posibilidades, adapto la situación. Si no, le digo, no es mi estilo y pues disculpa, ¿no? En ese caso, ha habido una chica que me dice, es que, creo que sí les conté, una me llegó a decir, es que siempre me hablas con metáforas y me dices 10 metáforas y con trabajo te entiendo una, por favor, séme más claro. Y entonces, ok, voy a practicar esa debilidad que tengo de ser más claro. Le digo, pero me da miedo que cuando sea claro y conciso te lo diga muy fuerte. No importa, prefiero que me lo digas a ti. ¿Ok? U otra que en algún momento me dijo, es que todo es pregunta, todo es análisis. Necesito que me des una tarea. Ni modo. Apliqué una tarea, que no es que aplique todas las tareas, pero esa parte, o igual a veces con el humanismo y la gestal, cuando veo un bloqueo de emociones, hago un lado psicoanálisis y meto la expresión y el explotar de las emociones, ¿sí? Hubo una chica que un día venía muy cargada de mucho coraje y le dije, bueno, vamos a hacer algo, voy a agarrar este cojín y tú le vas a pegar. Y me dijo, pero Julio, te voy a lastimar, no importa, yo estoy asumiendo mi responsabilidad, pero pégale con ganas. Y al principio le pegaba muy débil y entonces tuve que recurrir a algunas palabras un poco retadoras y de ahí vino el soltarse, ¿no? Hasta que desbordó y luego, después de que le di el chance del desborde, a que hubiera una catarsis, entonces ya vino nuevamente mi enfoque que más utilizo, el análisis de lo que sucedió. Creo que en estos tiempos no podemos quedarnos nada más con lo que amamos, sino que también debemos aprender a poner aditamentos que a veces son necesarios, ¿no? Como si fuera irse de fiesta. Depende de qué tipo de fiesta vayas, el tipo de traje o ropa que llevo. No siempre utilizo la misma. Y la primera dice, normalmente, ¿en qué momento de la terapia comienza a plantear hipótesis sobre el problema del paciente? ¿O se crea hipótesis a partir de lo que el paciente le va narrando o hasta que él termine? Desde el primer momento en que el paciente va narrando. O sea, claro, no que me diga mi nombre es fulano de tal y vine por esto, sino que voy escuchando a lo largo de la sesión y cuando plantea los primeros datos, o sea, cuando le digo, a ver, cuéntame qué nos trae por aquí y me plantea la parte, pues yo ya tengo una historia clínica previa, preguntada. Entonces me va diciendo cómo va siendo la problemática y con los datos que tengo recabados de su historia clínica, voy haciendo las primeras hipótesis y asociaciones de la situación. Desde la corriente que yo manejo, pues sabemos que hay un motivo manifiesto y un motivo latente. Entonces la hipótesis del motivo latente es la que pues va a llevar un poco más de tiempo, pero se va desarrollando en ese aspecto. Y un terapeuta, de manera general, considero, no se debe quedar solo con las palabras del paciente, sino que lo que también ayuda a generar hipótesis es el tipo de vestimenta, la forma en que te habla, rasgos físicos. O sea, no les voy a mentir, utilizo mucho la parte de la gestal, lo que es la energética y las caracterologías corporales, que me ayudan a veces a complementar para mi hipótesis. Entonces, la hipótesis se da desde el primer momento que hay contacto. Y se va rechazando o aceptando conforme van pasando las sesiones. ¿Utiliza alguna estrategia para juzgar la fiabilidad de su cliente? ¿O cómo es que se da cuenta usted que su paciente no le está mintiendo al momento de hablarle? Bueno,
Una estrategia es volver a preguntar algunas cosas, que es la más básica de todas. Otra, pues se le llama ojo clínico, que tiene que desarrollarse con base a la experiencia y que también ayuda mucho a veces el tener conocimiento en lenguaje no verbal. Les recomiendo que se lean algún libro de lenguaje no verbal. Ajá. Porque notas el momento en el cual el paciente no te está hablando con sinceridad. Y otro detalle, porque el paciente lo va a probar y te lo va te va a ver, te va a medir tu capacidad, ¿no? Esta paciente que le dije a Ali hace ratito, que me dijo, usted es malo, siempre me dice, ¿cómo sabe que no le estoy mintiendo en lo que le digo? Y pues sí, es una realidad. Le digo, pues no lo sé. ¿Qué dices? Pero pues si tú me quieres mentir, es tu problema, es tu hora. En tu hora, si te mientes tú misma, pues entonces me habla claramente de qué importancia te da tu propia vida. Entonces, eso es una manera de también concientizar al paciente de si hay alguna mentira y algo. Y un detalle importante que pudiera mencionarles, para que sepan cuándo hay congruencia en cuando un paciente habla, si es que no me han entendido. Son 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta: el tono de voz en que dice las cosas, la gesticulación y las palabras. Si esas 3 cosas coinciden, no hay mentira. Si 2 coinciden, puede que no esté mintiendo, pero está confundido en algo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo ahorita hablara y dijera, estoy muy cansado, ¿saben? Y si tuviera la mirada pues así como que desgastada, el tono de voz coincide, las palabras coinciden. Pero si dijera, no estoy nada cansado, la verdad, tengo mucha energía, ahí se nota una mentira. O sea, esto es un poco exagerado, pero vas viendo, vas notando los movimientos que va haciendo. O sea, logras notar cuando te están ocultando algo y dices, esto va a salir al final de la sesión, como siempre, porque es para decir, bueno, pues ya nos ganó la hora, sí, mi tristeza está acá, pero ya no hay tiempo. ¿Qué sucede cuando un cliente le está contando algo, pero lo hace de manera desordenada? ¿Cómo hace para entender esa narración? Ok, es un punto interesante. Primero que nada, lo escucho. Si no capto, le digo, a ver, espérame, déjame ver si entendí. Le narro mi parafraseo. No. Oye, es que, bueno, me dijiste esto, pero luego te saltaste esto y luego regresaste a esto, entonces no sé cómo está esto estructurado. Puedes ir lento, es que a veces, ¿sabes qué? Mi mente no va a la misma velocidad. Nunca le digo, ay, ¿sabes qué? No te explicas bien, porque sí se va a sentir el paciente. Es mejor buscar una alternativa, sobre todo aquí en México. Tal vez el compañero en España sí son más directos, aquí somos muy, muy dóciles de, mi corazón. Pero sí, tratar de decir, o cuando hacen una narración un poco rápida, a ver, espérate, a ver, por partes, ¿sabes qué? Mi oído no escucha bien, un poquito más lento, ¿sí? Y eso ayuda a que el paciente también ordene. A veces puede suceder que el paciente ni siquiera es consciente de cómo está narrando. Y por eso es importante hacer como que intervención breve y decir, ¿te diste cuenta de lo que dijiste? No, ¿qué dije? Y le devuelves. Eso dije, no, es que no quise decir eso, mira, ya vi, es en que puse esta palabra y entonces cambia todo el sentido. ¿Usted considera importante el contacto visual? Por supuesto, el contacto visual es una de las herramientas que ayudan a ver al paciente que tiene síntomas en lo que estás diciendo. ¿Y de qué modo lo emplea cuando el cliente tiene dificultades para realizarla? ¿Para qué? Para realizarla, para establecer el contacto visual con usted. Ok, bueno, primero que nada, yo trato de mantener mi contacto visual. Sí comprendo que a veces esa parte del el contacto visual del paciente es como que una muestra de cuánto va a avanzar el tratamiento y qué tanto está estableciendo, ¿no? Cuando ya pasa un tiempo considerable, pues a lo mejor sí es analizar y decirle, oye,
¿cómo es que no mantienes la mirada? No, que me da pena cuando digo esto, pero es que muy pocas veces mantienes la mirada. Y puedes indagar y a lo mejor te dice, es que me sigo sintiendo intimidado. Y entonces ya estaría como terapeuta checar eso. Si te dice no es intimidación y algo, entonces es que es una persona que tal vez con la autoridad sea desafiante. Lo digo porque a mí en terapia una vez mi terapeuta me hizo la observación y me dijo, ¿por qué no me miras a los ojos? Siento que no me estás atendiendo. Y le digo, no, sí te estoy captando todas las palabras. Sí, pero sería mejor que voltearas a ver. ¿O qué parte de la realidad no quieres ver? Y entonces dices, ay. ¿Alguna vez llegó a sentirse incómodo con un paciente? ¿En qué afectó eso a la terapia? Bastante, creo que les había comentado, hubo una vez un chico que me estuvo preguntando de mi vida personal y le dije, mi vida personal no tiene nada que ver acá. Y por las preguntas dije, este niño no está queriendo terapia, está buscando otra cosa y no, yo soy un terapeuta, no acepto esas cuestiones. Si te conozco afuera, pues, y nunca vas a ser mi paciente, adelante. Sí, ese fue un momento muy incómodo. Lo mismo con esta chica que tuvo esa parte, o igual me ha pasado cuando ha sido una persona un poco más adulta que yo, o sea, como unos 20 años arriba de mí. Es un poco difícil porque si sientes como a veces te miran como si fueras este chavito o pues mi hijo dándome terapia, ¿no? ¿Hay alguna característica o método clínico que aún se le complique? Sí, el sistémico. ¿Y usted ha identificado por qué se le complica? No me gusta el enfoque. Punto 1, punto 2, soy una persona individualista que de hecho los trabajos en equipo, cuando fui estudiante los odié, sobre todo porque siento que siempre hay alguien que se cuelga. Tal vez por mi historia de vida, soy hijo único, crecí solo, viví solo, los problemas familiares. Entonces, no es un enfoque que me agrade mucho. Una vez saludado al paciente, ¿cómo inicia la terapia? Una vez que, perdón. Saludado al paciente, ¿cómo inicia la terapia? Ok, bueno, yo siempre trato de que cuando inicie la terapia establecer las pautas y algunas reglas, acuerdos. Entonces, antes de meternos en este rollo para que no haya algo que quede fuera de su información y que no sienta que hay un timo. Ya después de eso, entonces iniciamos el proceso y comento que voy a hacer anotaciones que me van a ayudar a entender mejor o darle forma y cuerpo a lo que estamos trabajando y que pues son confidenciales siempre y cuando no esté expuesta a su vida. Que en cualquier momento él puede concluir el proceso y si hay alguna modificación de horario o algo, lo puede hacer siempre que no sea completo. ¿Utiliza el código deontológico en su carrera profesional? Que si utilizo el código de ética, sí utilizo el código de ética. En este caso, siempre le informo a mis pacientes lo que hago. Cuando hay que dar una información porque está corriendo peligro, se le informo. Cuando algún paciente siente o tiene algunas otras intenciones y mi profesionalidad no permite que yo tenga otro tipo de relación contigo. Ha habido pacientes que me dicen, no me puedes agregar a Facebook o algo por el estilo. Les digo, disculpa, al menos no agrego pacientes. ¿De qué manera acuerda con el paciente su consentimiento informado y qué aspectos especifican ellos? Ok, ¿de qué manera? Todo es de palabra, sobre todo con adultos, a menos si alguien me lo llega a pedir en físico, elaboro el documento en físico. Menciono los puntos principales. Cuando algún paciente me va a servir para un caso, para ejemplificar a lo mejor en clase, le informo, o bueno, mayormente les informo de que probablemente su caso sea expuesto o sirva de ejemplificación, claro, cambiando siempre el nombre del paciente, o tomando en cuenta si esa persona no tiene un vínculo cercano con el alumno que yo tengo, ¿no? ¿Qué método utiliza cuando un paciente está hablando de una cuestión y pasa a otra enseguida? Cambiando de tema. Ok, a veces
trato de observar si fue un evento aislado y luego, si veo que no es un evento aislado, pregunto, oye, pero estabas hablando de esto, ¿por qué te quitaste ese tema? Y hay quien te dice, es que no es lo más importante, pero lo mencionaste. O sea, se da una confrontación de la situación. Hay veces que no la realizo en la misma sesión, sino que en la siguiente sesión jalo el tema y lo confronto. También porque dependiendo de lo que esté desbordando, o sea, por ejemplo, si lo que va a decir es más importante, pues no puedo cortarlo en ese momento, porque me está dando información útil. Pero sí retengo esa parte y la retomo. Vale, de acuerdo, pues con esto finalizaríamos la entrevista. Muchas Ok. gracias. Gracias. Ahora sí, terminamos. Sí.